Doy gracias a Dios porque permite que pueda grabar este tema. Estamos hablando acerca de José y de los preparativos que está haciendo para encontrarse con su padre Jacob. Jacob que recibe a sus hijos y le dicen que José estaba vivo y los preparativos que Jacob está haciendo para ir a Egipto a encontrarse con José. Partió Jacob con todas sus posesiones, con toda su familia, y llegó hasta Beerseba, y en los mismos altares donde Abraham e Isaac habían ofrecido sacrificios a Dios, donde Jacob también había tenido experiencias con Dios, fue hacer sus sacrificios de gratitud y también para consultar y prepararse para hacer las cosas que estuvieran de acuerdo con la voluntad de Dios. Una noche, Dios se le aparece a Jacob en visión, ya no en un sueño, sino en una visión. Cuando dice la Biblia que Dios se le aparece a Israel. Israel era el nombre que Dios le había puesto a Jacob cuando el arroyo de Jaboc peleó Jacob con Dios, con el ángel de Dios, y por la fe se aferra a Dios y le pide su bendición. En ese sentido, Jacob prevaleció porque por fe se agarra de Dios para que le ayude en su vida, para que él pueda ser un fiel representante de Dios. Ahora, ya Dios le había puesto a Jacob el nombre de Israel. El texto que estamos señalando ahora, que es Génesis capítulo 46 y versículo 2, dice, y dijo Dios a Israel en visión nocturna, o sea, dijo Dios a Israel en una visión de noche. ¿Qué fue lo que dijo Dios? ¿Cómo comenzó Dios a hablarle a Israel? Dice que Dios lo llamó y le dijo, Jacob, Jacob. Y Jacob respondió, heme aquí. Vamos a reflexionar un poco en estas palabras que aquí hemos mencionado. Dice que Dios dijo a Israel. Moisés, cuando está escribiendo este libro de Génesis, en sus escritos pone, Dios le habló a Israel. Pero cuando Dios habla, no le dice Israel a Israel, le dice Jacob, Jacob, cuando ya Dios mismo le había cambiado el nombre a Jacob y Dios mismo había dicho, tu nombre se llamará Israel, tu nombre será Israel, o sea, el que lucha y vence, no Jacob como el suplantador. En este momento específico en que ya Jacob sabe que José su hijo vive y lo manda a buscar, Dios, después de tanto tiempo en silencio sin comunicarse con Jacob, viene ahora y le habla y no le dice a Israel, lo llama Jacob. ¿Por qué Dios le diría Jacob, Jacob? ¿Por qué Dios diría así? Jacob respondió, heme aquí, o sea, aquí estoy. Y le dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti
una gran nación. Dios le está diciendo a Jacob que el que él vaya, que Jacob vaya a Egipto, estaba de acuerdo con los planes de Dios. Pero todo esto que había sucedido, todo esto, como narra la Biblia que sucedió, que los hermanos de José, los hijos de Jacob, se encuentran con José, pero no lo conocen. Todo lo que José hizo para probar a sus hermanos, Jacob se entera de todo lo que había pasado, de todo lo que sus hermanos, sus hijos, habían hecho con José y cómo Dios había guiado las cosas, pues al dirigirse Dios a Jacob, no como Israel, con el nombre de Israel, sino con el nombre de Jacob, le estaba recordando también a Jacob las mismas faltas que Jacob había cometido, porque sus hijos fueron personas que hicieron lo malo, que no se podía confiar en ellos. También Jacob en su juventud había hecho las cosas incorrectamente. Había seguido el consejo de su madre, que era engañar a su padre para recibir la bendición que Dios había prometido que él debía tener, porque ya Dios había señalado las cosas. Pero Jacob había actuado imprudentemente. Su madre tuvo mucho que ver con esto y después se ve como en la vida de Jacob tiene que seguir luchando, arrastrando las mismas situaciones adversas como sus hijos las estaban arrastrando en este momento. Dios les recuerda a Jacob que el ser humano en su lucha contra el mal tiene una lucha real y puede ser vencido. Dios le enseña a Jacob que sus hijos que habían sido vencidos por el mal, había sucedido lo mismo, pero que Dios actúa a través de las personas que en algún momento hacen las cosas incorrectas, pero después se ponen en las manos de Dios y son triunfadoras. Jacob podía confiar en la dirección de Dios a pesar de todas las cosas malas que en todo esto había sucedido con sus hijos, con José y todas las cosas que habían sido mal hechas. Dios estaba trabajando con Jacob y con su descendencia, porque esa descendencia que tuvo Jacob y había fallado, no se quedó en el error. Llegó el momento que se entregaron a Dios y Dios los hizo vencedores. Así como Jacob llegó a ser Israel, también los hijos de Jacob que habían hecho lo malo, que habían fallado, fueron también ayudados por Dios y ellos habían cambiado y pudieron ser los pilares humanos, distintas tribus de las cuales salió el pueblo de Israel. Entonces Dios le dice a Jacob que no tenga temor de descender a Egipto. Y en esta declaración que Dios le está dando en visión a Jacob, a Israel, Dios le está diciendo que él va a recibir la bendición de Dios, que él,
que va a entrar en Egipto con pocas personas de él, de su descendencia, cuando salieran otra vez de Egipto, iban a ser una gran nación, ya no una familia patriarcal con pocas personas, sino iban a ser una nación. En temas que vamos a tener después, vamos a analizar la forma en que Dios convierte a la descendencia de Jacob en una nación y cómo Dios trabaja con ellos. Pero ahora, en el momento que Jacob va a encontrarse con José, Dios le está diciendo en visión, no en un sueño, le está diciendo algo de lo que sucedería en su futuro. Y lo que sucedería era que Dios se manifestaría con ellos y haría también una gran obra con ellos. Dice la palabra de Dios de esta manera, que Dios le dijo a Jacob, yo descenderé contigo a Egipto y también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Aquí hay tres cosas que debemos notar. Dios le dice a Israel, a Jacob, yo descenderé contigo a Egipto. O sea, le estaba dando Dios a Jacob la seguridad que no iría solo, que iría con su bendición, con la bendición de Dios y que Dios descendería con él. No significa esto que Dios iba a ser una persona más con Jacob que descendía a Egipto, sino que lo que Jacob estaba haciendo, la decisión de ir a Egipto con su familia, estaba de acuerdo con la voluntad de Dios y Dios le acompañaría porque Jacob estaba actuando de acuerdo a lo que Dios quería que Jacob hiciera. En nuestra vida, como seres humanos, nosotros también podemos tener la experiencia que cuando vamos a hacer algo, Dios puede estar con nosotros o puede no estar con nosotros. Por ejemplo, en temas anteriores, cuando hablé de Elías, en una ocasión, cuando Elías salió huyendo de la amenaza de Jezabel y llegó hasta Horeb, y Dios se le aparece a Elías, le dice Dios a Elías, Elías, ¿qué tú haces aquí? Porque Elías no había sido enviado allí. Dios estuvo protegiendo a Elías, pero Elías no estaba haciendo lo que Dios quería, porque Dios tenía para Elías una obra que hacer. Así es la vida de los seres humanos, de cualquier ser humano. De mí que estoy hablando, de ti que estás escuchando, podemos hacer cosas que estén de acuerdo con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso significa que Dios va con nosotros, que nos acompaña en lo que estamos haciendo. Pero si uno hace algo que no está en armonía con lo que Dios quiere que uno haga, eso significa que Dios no está con nosotros. Voy a dar aquí un ejemplo eh, para que entendamos más esto. La Biblia habla que cuando un hijo de Dios piensa en formar una familia, debe formar una familia con una persona que también ame y siga a Dios, porque no hay una comunión, no hay un
una cosa que mezcle bien entre la verdad y la mentira. La verdad y la mentira no pueden estar juntas porque se contraponen la una a la otra. Cuando una persona va a establecer su familia, elige un compañero o una compañera para su vida. Y uno de los dos es un seguidor de Dios fiel. Se une con la otra persona que no tiene a Dios en su noticia, que no tiene ningún tipo de interés en seguir a Dios. Es una pareja que se forma para andar en la vida juntos, pero no van a estar juntos en armonía, porque cada uno tiene un principio distinto, tiene un interés distinto. Por eso la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si una persona forma su familia, pero la forma no en armonía con lo que Dios dice en su palabra, eso significa que Dios no está con esa persona haciendo las cosas como Dios quiere que la haga. Pero cuando una persona, cuando toma decisiones en la vida, están en armonía con lo que Dios ha dicho en su palabra, eso significa que Dios está con esa persona. En el ejemplo del matrimonio que acabo de poner, si una persona se entra en un vínculo matrimonial con una persona, uno hijo de Dios, otro que no teme a Dios, la armonía está rota. No está bien, no puede esperar bendiciones, sino luchas, a menos que el que siga a Dios deje de seguir a Dios y entonces la armonía se logra, pero para perdición. O que el que no sigue a Dios se convierta y acepte a Dios y siga a Dios, entonces hay armonía porque los dos están siguiendo a Dios. En el caso de Jacob que estamos mencionando, cuando Dios le dice, yo descenderé contigo a Egipto, significa que estaba en armonía lo que Jacob estaba haciendo con lo que Dios quería que Jacob hiciera. Llegamos hasta aquí con este tema. Te pido que lo compartas con otra persona para que pueda ayudarle. En el próximo tema vamos a continuar en este mismo punto donde estamos señalando que Dios le dijo a Jacob que él iba a acompañarle en su viaje. Nos vemos en nuestra próxima grabación.